Gracias, chicos, y qué buena energía se tienen ustedes ahora. Bueno, nosotros cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar acerca de los problemas visuales que causa el síndrome Meigei, y es por ello que me encuentro muy bien acompañado por el oftalmólogo ya de casa, optometrista ya de casa, Isaac Valverde, de Centro Óptico Iris. Muy buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Activado y con saldo, Sam. Oye. Siempre activado, estamos siempre con esta energía que Dios nos regala, ¿verdad? El tema, pues, muy importante para muchos fieles televidentes de este gustado programa, porque muchas personas dicen que es el síndrome de Meigei. Bueno, ese es un tema de verdad que también lo ve lo que es neurología, ¿verdad? Porque es un movimiento involuntario en lo que es la cara, ¿verdad? ¿Eso cómo afecta la parte visual? Bueno, de hecho hay muchas personas que consideran de que la persona que tiene el movimiento involuntario o a veces hasta se le cae el párpado, ¿verdad? Son muy intolerantes a la luz. Eso conlleva que afecta el campo visual. Cuando habla usted de movimiento involuntario, ¿a qué se refiere? ¿Con el ojito que se le baila o el rostro? Recordemos que abordamos ese tema, que el movimiento involuntario en los ojos se llama nictasmo. En el caso de el síndrome de Meigei es en la parte de la cara, ¿verdad? En lo que es el párpado se le va afectando de forma involuntaria, ¿verdad? Porque por eso es una enfermedad o un síndrome que no solamente es en la parte de la cara, ¿verdad? Sino también influye bastante en la parte de todos los nervios que conlleva cerca del ojo, ¿verdad? Eso hace de que la persona esté muy propenso a que se le generen espasmos, ¿verdad? Y aparte de eso, no corrige, hablando de una parte visual, no corrige bien o no ve bien, porque la luz le molesta, le afecta. Y en el día, ¿verdad? Lo que es el sol, lo que son los rayos ultravioleta. Y en la noche, obviamente, es todo lo contrario. Los pacientes necesitan ver con luz para poder corregir la lectura, sobre todas las cosas, ¿verdad? Ellos tienen ese problema. No es que el paciente, bueno, va a utilizar un lente adecuado, que en todo caso sería el transición, pero no, en ese caso no. En ese caso el paciente tiene que usar un lente que sea oscuro, como gafas de sol, porque ellos son muy sensibles, y en la noche obviamente necesitan un lente que sea lo más claro posible. ¿Cómo ustedes identifican que el paciente padece de este síndrome? Aparte de verle físicamente que tiene, pues, obviamente su párpado caído. De hecho, cuando el paciente, nosotros hemos atendido esos casos, ¿verdad? Ya son casos aislados, pero he atendido dos. No son casos comunes, ¿verdad? Los pacientes hacen de conocimiento, porque es bueno que el paciente, cuando nosotros los atendemos, dentro del historial clínico le hacemos una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus padecimientos? Si es diabético, hipertenso. Entonces, el paciente, como es atendido con un neurólogo, ¿verdad? Ellos hacen de conocimiento su problema de antemano, ¿verdad? Cuando nosotros procedemos a hacer los exámenes, lo identificamos como tal por el movimiento que tienen ellos, ¿verdad? En esta parte de esta parte del ojo, ¿verdad? Cerca del ojo, y ellos comienzan a expresar con su mirada que le molesta la luz, ¿verdad? Ellos me hacen de conocimiento cerca del pómulo, dice cerca del pómulo, en esta parte que la ve también en la área de oftalmología. Hay una área que se llama oculoplastía. Ellos miran también esa parte, ¿verdad? Pero como es un problema neurológico, ¿verdad? No tiene cura, porque el paciente lo que hace es estar atendido con el neurólogo, pero nosotros lo que hacemos es corregirle el campo visual, y tendría que ser en todo caso, ¿verdad?, utilizar lo adecuado de acuerdo a la necesidad. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para estas personas? Cuando es de lente, obviamente se recomienda dos tipos de lentes. Uno que sea con color fuerte, ¿verdad? Que sea un color oscuro, ¿verdad? Para que lo usen el día, y un lente sin color, ¿verdad? Que sea transparente para la noche. Sobre todo cuando... Tiene que estarse cambiando, entonces, cambiándose. Según el horario de... En todo caso, Saman, y es algo muy interesante, la persona que tiende eso, la persona siente la necesidad y a veces utiliza lentes de esos que venden en el mercado, porque aunque no logran ver, ¿verdad? Tendría que usar ese tipo de lente porque le molesta, le ofende la luz.
nosotros lo que hacemos es que si el paciente tiene problemas refractivos, ya sea, porque hay algo interesante y algo muy importante en cuanto a eso. Generalmente esos casos se dan de los 30 años en adelante. Eso iba a preguntar, ¿a quiénes padecen de eso? De los 30 años en adelante. Y las personas que yo he atendido han sido personas de 40 a 50 años, ¿verdad? En todo caso se recomienda, por ejemplo, en el caso de ser lentes bifocales, tendría que ser un lente graduado, pero con el color intenso, ¿verdad? Ya sea gris o sea café, ¿verdad? Al gusto del paciente. Y en el caso de ver el paciente tal vez trabaja, ¿verdad? Entonces se recomienda, por ejemplo, los lentes de lectura que sean claros, que es lo más importante. Y el paciente tiene que tener el tratamiento que le recomienda el médico de cabecera, o sea, el neurólogo, para que no conlleve a tener un descontrol, porque las personas que no están con su tratamiento adecuado, obviamente van a tener un descontrol tanto en su problema del movimiento involuntario y en su problema visual. Y es interesante este tema del síndrome de Mayhew porque se da como algo similar como la fotofobia. Es similar, pero todavía el paciente que tiene síndrome de Mayhew, como es un caso aislado y es un caso bien delicado, tiende a tener más sensibilidad a la luz. Están así. O sea, la fotofobia no le llega a Mayhew. Mayhew es más todavía. Más. El Mayhew, como recordemos que es neurológico el problema, ¿verdad? La fotofobia pues es un problema de sensibilidad. La persona que tiene síndrome de Mayhew todavía es más sensible que la persona que tiene fotofobia. O sea, es un caso tan delicado que la persona o el paciente no logra ni acomodar el campo visual. ¿Por qué? Porque tiene que entrecerrar los ojos, pero como también acordémonos que es un movimiento involuntario, la persona queda estática, o sea, sufre de manera que ellos no hayan ni cómo protegerse de la radiación de la luz. Interesante. Imagínate que en el día que no es muy incandescente la radiación de la luz, ellos caminan con gafas, ¿verdad? Y se entrecierran los ojos, tienen que estar con gorra. ¿Por qué? Porque son tan sensibles. Aún así les afecta andando las gafas. Aún así. Wow, qué interesante. Imagínate que también a la gente que tiene vitiligo, que le da un problema en la retina, ¿verdad? Que es clara, le afecta, a esa gente le afecta todavía mayormente. Sí, entonces son casos, como te digo, es un caso muy delicado que la persona que lo llega a tener, ¿verdad? Dios primero que nadie, ¿verdad? Porque nadie quiere estar enfermo. Son pocos los casos, pero se dan. Son pocos, pero cuando el paciente que le da... Tienen que cuidarse mucho. Tiene que cuidarse. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo principal, ¿verdad? El paciente que tiene síndrome de Mayhew, ¿verdad? Ir a atenderse con su neurólogo, ¿verdad? Y en el caso de tener problemas refractivos, ¿verdad? Hacerse los exámenes que conllevan, ¿verdad? El campo visual. Aparte de eso, que el paciente, si se le hace la recomendación de los lentes, pues, ¿verdad? Que lo use adecuadamente. Si el paciente tiene problemas refractivos y tiene que utilizar lentes con color, que lo haga con su graduación. No utilice lentes que solamente tendría que ser para la luz, sino que un lente graduado pero con color para que le protege el 100% de la sensibilidad a los rayos ultravioleta. Entonces significa que el paciente que padezca de este síndrome tiene que tener dos lentes. Dos tipos de lentes. Para día y para noche. Así es. Tiene que hacer una gran inversión entonces. Pues no es tan costoso, porque recordad que al final pues es parte de la necesidad de su organismo, ¿verdad? En todo caso de su ojo. Pues se le recomienda eso porque si utilizan, a veces habemos colegas que le recomendamos el Transition no le va a proteger de ese síndrome porque no llena la necesidad o la expectativa que correspondería con un lente con color. Y estos tipos de servicios ustedes los ofrecen también en Centro Óptico Iris, así que bríndenos por favor dónde están ubicados y sus números de contacto. Bueno, estamos ubicados en Villa San Jacinto, del Puente 10 para abajo. Nos pueden seguir en nuestra plataforma porque somos influencers, tenemos más de 10 seguidores en Instagram, en Facebook como Centro Óptico Iris y en TikTok también como Centro Óptico Iris. Nos puede ubicar también en Google Maps, solo pone la palabrita Centro Óptico Iris, Managua,
y ahí nos pueden ubicar con los números de contacto del 7642-1842, 7642-1842 y el 89450340, 89450340. Nos pueden llamar o nos pueden mandar algún mensaje de texto a través de WhatsApp. Así es, bueno, muchísimas gracias. ¿Por dónde andarán esta semana? Me estaba comentando que no estará atendiendo, pero su esposa sí, el centro óptico. El fin de semana nos toca atender en Jalapa. Y la otra semana, si Dios lo permite, pues estamos rumbo a Huihuilí Jinotega, exactamente. Vamos a estar en plan de grama para que aquellos fieles televidentes estén atentos el día miércoles 2 de noviembre. Así es. Entonces tiene agenda, así que ustedes pueden estarse en contacto y comunicación con el doctor Isabel Valverde para cualquier duda o cita que ustedes deseen. Nosotros continuamos con más acá en la revista Primera Hora y seguimos musicalizando sus